Bueno, la vez pasada nos quedamos en que íbamos a dar la siguiente clase analizando una mentira que esclaviza y cómo la verdad libera. Em, Trataré de ir un poquito rápidos y si tienen alguna duda, pregúntenme por favor. Hablábamos de que somos llamados a discipular a las naciones y no solamente a evangelizar, a llevar las nuevas con evangelismo, sino llevar las buenas nuevas con evangelismo y discipulado, y no solamente discipulado a los vecinos, sino a las naciones de la tierra. Entonces, pero a través de estas clases nos hemos dado cuenta de que en realidad no estamos discipulando a las naciones, ni a los individuos a nivel de la cultura. Esta es la realidad de nuestras iglesias en todos los niveles, creo yo, en todas nuestras iglesias, en todas las naciones. Creo que nos ha faltado llegar a la cultura para así poder tener un impacto más profundo dentro de todas las esferas de la sociedad. Y este curso, este pequeño curso, esta clase es realmente un curso básico, es el curso básico para evangelizar, es un curso básico de evangelismo. Más adelante ya viene las estrategias, los proyectos y todo, pero debemos entender esto, o sea, qué es el evangelio desde el nivel de cultura. Entonces, ya conociendo nuestra realidad a nivel cultural, ya empezaremos a tener más, tal vez nuestra mente se va a abrir más y vamos a lograr llegar a más gente con diferentes herramientas. Por ejemplo, ahorita, aún en la actualidad que se dice que el evangelio ha llegado a varias naciones de la tierra y tenemos varios métodos de evangelismo y varias herramientas de evangelización. Una de ellas es este conducto, el internet, las redes de comunicación, donde realmente se llega a muchos lugares por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio de YouTube, de este medio, de diferentes medios. Pero realmente no ha llegado a varias partes del mundo. Por ejemplo, en África son países demasiado pobres, y Bangladesh, India, África y algunos otros más que todavía no tienen el Evangelio de Salvación, y son países que son difíciles de llegar, y es gente que es pobre, que está destrozada. Había un pastor que le dijo a un misionero, dice, ya no puedo pastorear en mi iglesia, dice. Bueno, pero hace un tiempo, hace algunos años, en el 82, en África se originó la pandemia del SIDA. No sé de cuántos de ustedes recuerdan que estaba terrible en ese tiempo la pandemia del SIDA. Y se originó, perdón, por un virus de un mono, pero de un virus similar al virus de VIH, HIV, ese virus de inmunodeficiencia adquirida, pero en el de los simios ese era el virus de inmunodeficiencia en simios. Y en África, ya habíamos comentado que el evangelio sí se ha predicado, pero ya habíamos contado la situación de esos países.
Y hubo un pastor que le dijo a un misionero, dice, ya no puedo pastorear en mi iglesia. Dice, paso demasiado tiempo oficiando funerales. Él decía que aproximadamente 11 personas de su congregación estaban siendo contagiadas, habían sido contagiados del virus del SIDA y cuando fue el tiempo de pandemia, 11 personas aproximadamente al mes contaba el pastor que morían de SIDA. Pero cómo uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿No eran cristianos? 11 personas en una congregación muriendo de SIDA. 11 personas al mes. Y en África subsahariana, en el 2910, el porcentaje de evangélicos era del 62.7% de evangélicos. Y el SIDA afectó a África, que fue uno de los países más afectados. Bueno, pues los científicos comentan que esa enfermedad salió, ¿no? se filtró, yo no sé cómo se dice, a través de los simios, de los chimpancés que viven ahí en África Central. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué llegamos a las por ejemplo, lo vemos aquí en México? Llegamos a las comunidades y plantamos una congregación, nace una misión, pero esa misión requiere siempre que le den, requiere siempre alimento de bebés, papilla, y no puede, no está preparada para tener bebés. Siguen siendo bebés, ¿por qué? Porque ellos siguen esperando que algún misionero local, el encargado que viene de la ciudad o el encargado que viene de tal localidad, venga y nos dé el culto el sábado. Y no hay un discipulado, no se sale a evangelizar. Simplemente están esperando y pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 15 años, a veces hasta pasan 20 años. Y esa congregación, esa iglesia pequeña, nosotros le llamamos misiones aquí, pero son iglesias, ¿verdad? Y esa pequeña iglesia no avanza, no crece, no impacta su sociedad. Al contrario, esa iglesia va infiltrando el pensamiento, los rudimentos del mundo, como dice la palabra de Dios, y va adoptando ideas que son del mundo. Y se van acostumbrando a un evangelio pobre, es un agua que no corre. No dejan fluir al Espíritu Santo de Dios que vive en sus vidas. Pero ¿qué estamos entonces haciendo mal? Si vamos y los discipulamos y le enseñamos disciplinas espirituales, ¿qué estamos haciendo mal? Pasa que no hemos llegado a la raíz de lo que ha de hacerse para cambiar a la sociedad, para transformar la mentalidad de la persona. No se ha hecho esa parte, no se ha llegado a la raíz. Y la raíz, hermano, recordemos que eso es la cultura, lo que está en el fondo de nuestras culturas, de donde nace, de donde estamos también ahí plantados, inmersos en nuestro mundo. Y es de los frutos que nosotros damos. Entonces, si una congregación tiene 5, tiene 15, tiene 20 años sin fruto, ¿cómo están sus raíces? Porque no dan fruto. No dan un fruto, como dice la palabra, que dé a 30, a 10, a 100.
Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, recordemos el puentecito del bambú y el leñador. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, Él empieza a transformarnos, a cambiarnos, a limpiarnos desde la raíz. Si somos como esa figura del árbol para dar frutos. Pero a veces nuestras raíces tienen bueno, todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? De la cosmovisión. Aparte de eso, individualmente tenemos dolor, tenemos frustración, amargura, envidia, avaricia, pecados fuertes, o tal vez porque en nuestra niñez, desde nuestra niñez, los bloques los ladrillos con los cuales se formó nuestra vida no fueron los correctos, con muchas, con muchos traumas en nuestra niñez. Entonces eso nos van a impedir llevar, es como el bambú que no está sido limpio. Entonces no podemos ser un canal de bendición. Se dice que la puerta hacia la libertad es el perdón, y muchas veces nosotros no hemos entrado por esa puerta del perdón. Si nosotros no perdonamos, no entendemos lo que es el perdón, entonces va a ser difícil perdonar lo que hemos hecho mal. A ver, como seres humanos tenemos cosas que hay de dolor en nuestras vidas, y a veces como cristianos arrepentidos con una nueva vida en Cristo, llegan los momentos de, por ejemplo, un pecado que hayamos hecho, entonces quizá el enemigo utilice ese pensamiento para decirte, acuérdate que hiciste esto, acuérdate del otro. Pero es cuando entonces llega el Espíritu Santo y te dice, eres una nueva criatura en Cristo. Es difícil cambiar nuestros paradigmas. Si es difícil cambiar nuestros paradigmas, también es difícil cambiar los paradigmas de las sociedades, de la sociedad completa y de nuestra sociedad cristiana. Por ejemplo, la Iglesia de México aquí es bastante grande. Es difícil cambiar un paradigma. ¿Por qué? Porque los líderes a veces, ya lo habíamos platicado, o no conocen o no quieren saber de la gran comisión en su forma integral, tal y cual la mandó Jesucristo. Nuestros líderes, todos los líderes, si aquí hay líderes, si hay pastores de iglesias, si hay líderes de naciones, si hay directores de evangelismo o misioneros locales, no lo sé, evangelistas, profetas, pastores, no sé, si es un liderazgo, y si no está dentro de un liderazgo, deberían de entender que válgase la redundancia, debemos de entender la gran comisión, comprender la gran comisión de una forma integral. Los líderes deben de conocer y entender la gran comisión desde un plano, desde un marco de cosmovisión, de la cosmovisión de su nación y la cosmovisión de distintas naciones. También desde la cosmovisión de la enseñanza de Jesús y los apóstoles. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a poder ponerlos en una balanza. La cosmovisión bíblica, la de Jesús, de los apóstoles, y la cosmovisión donde nosotros estamos, donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces vamos a poder llegar a un entendimiento de la palabra y volver a nuestras raíces. Volver a Dios, porque a veces por nuestros propios paradigmas no podemos acercarnos a Dios.
En Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de los gobernadores en las tinieblas de este siglo. Dice que es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿qué pasó con Ruanda? Ya lo vimos en la clase pasada. Fueron los tutsis, fueron masacrados, ¿verdad? Ahí dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades del aire. Pero aquí estuvo incluida carne y sangre. 1 millón de cristianos y no cristianos ruandeses asesinados, los cuales fueron decapitados. Entonces, ¿dónde está ¿dónde está la raíz del conflicto? Volvemos a la cosmovisión y volvemos a que la raíz de los conflictos está en las bases de nuestras culturas, pero no solamente está ahí. ¿Dónde está la verdadera lucha? Con el texto que ahorita leímos, nos dice que la raíz está en los lugares celestiales. Dice a Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque él es mentiroso, es el padre de mentira. Satanás es un mentiroso. Y cuando creemos en sus mentiras, nosotros somos esclavizados y empobrecidos a causa de la mentira que Satanás nos dijo. Es ahí de donde viene la pobreza del mundo. Esclavizados y empobrecidos a causa de las mentiras. La mentira esclaviza. Vamos a ver un ejemplo que todos entendemos. La educación de los niños, la educación de los hijos. A veces los padres les dicen a los niños, eres un tonto. Yo no sé qué palabras usan por los lugares donde están, pero aquí eres un tonto. Yo conocí a un hermano que así regañaba a sus hijos. Recuerdo que y sus hijos son muy listos, pero le decía, es que eres un tonto, muchas cosas. Y el chico, cuando era en la hora de la reunión pequeña del culto pequeño, que teníamos en esa época una reunión de cierto grupo, entonces él contaba que eso en su niñez le había marcado mucho. Y fue uno de ellos, básicamente dos, los más pequeños, fueron y que estuvieron ahí mucho tiempo de un lado a otro, porque creían en esas palabras. Eres un tonto. Finalmente entendieron y luego se estabilizaron. Otro ejemplo que a veces da mucha risa, pero a veces esas palabras marcan y Satanás las usa en las mentes de las personas. A una chica, una señorita, le decía, su familia decía, hay un animalito que aquí es un animalito, es un ave pequeña que le llamamos aquí checas. Un pajarito donde quiera ir, dice. Y a esta persona, a esta señorita le decían checa, patas flacas, patas negras. Entonces, esta persona creció creyendo que sus piernas eran muy flacas y siempre escondía sus piernas con pantalones, faldas largas y le daba mucha vergüenza las fotografías por sus piernas. Esas son hablando de mentiras, digamos, pequeñas, pero que esclavizan a los niños. En las escuelas los niños son bastante crueles con otros niños. También, y estos crecen con traumas, con dolor, con frustración y creyéndose las mentiras de Satanás. Hay niños que son violados, son maltratados,
sus padres se pelean mucho, a veces sus padres maltratan a los hijos. Y los niños que son violados, se creen culpables de algo que no tienen culpa. Niños violados a los 3 años, a los 5 años, 10 años, 8 años, 12 años. Yo recuerdo que una de las niñas, unas señoritas, lloraba mucho porque decía, mi abuelito me violó, mi abuelito me violó. Y con eso creció y le dolía y yo la veía sufrir mucho, la veía sufrir mucho y lloramos juntas y oramos mucho hasta que en una ocasión llegó ya grande y me dice, Ruth, dice, ¿qué crees? Dice, mi abuelito realmente no me violó, dice, solamente jugó conmigo. Pero ella creció pensando en ser una mujer sucia, mujer sin valor y todo eso. Y yo les puedo contar, y yo sé que ustedes como líderes tienen muchas historias de estas, de niños y niñas que se creen culpables, que se creen sucios. También algunas de las mentiras que esclavizan, por ejemplo, sin quererlos, de acuerdo a su cosmovisión, porque recordamos ahorita que, por ejemplo, hay algo un ejemplo, eh, eh, ahorita en Afganistán, ¿qué está pasando en Afganistán ahorita? Ahorita la semana pasada, parece, no sé, yo acabo de leer o ver una noticia donde dice que mataron a una de un equipo creo me parece, no sé, bueno, era una deportista y de su equipo de deporte de balón, no sé si era baloncesto o voleibol, no sé, me parece que la degollaron a la capitana y las otras del equipo están huyendo. Solamente 2 lograron escapar y salir de Afganistán. También hace poquito llegó a una pareja a México, la señora estaba embarazada de 7 meses, creo, y ella era maestra ya, pero su vida peligraba. Bueno, ustedes saben de las noticias actuales, me imagino, entonces están pasando muchas cosas en Afganistán. Por eso mucha gente quería salir y se agarraba del avión y varias gente murió al salir uno de los aviones de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque empieza la represión de los talibes, de los talibanes a la comunidad. Y yo he escuchado a algunos que se refieren o he leído a algunos también que dicen cosas de los talibanes. Por ejemplo, esos son unos brutos animales, ¿cómo van a hacer esto? Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos entender que también Jesucristo vino por ellos y los ama. Por lo tanto, debemos de amarlos también nosotros. Y no es que sean brutos ni que sean, etcétera, 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 sino que ellos están viendo y defendiendo sus creencias a Mahoma. Sus creencias son diferentes. Están viendo todo desde su propia cosmovisión. Asimismo, algunos miembros de nuestras iglesias, los pastores, por ejemplo, nos han dicho que la música es del diablo, que una mujer no debe hablar en público. Hay hombres que inclusive dentro de las congregaciones violentan a sus mujeres para que tengan una absoluta sumisión a su marido. ¿Por qué? Porque ellos se han creído las mentiras que el diablo, el enemigo, el Satán, la serpiente antigua, el mal, se ha creído esas mentiras que esclavizan y aprisionan a los hombres y no permiten que demos frutos. Dice Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para matar, para destruir, para hurtar, ¿verdad? Yo he venido, dice la palabra, para que tengan vida y la tengan en abundancia.
El maligno, el malvado, el mal quiere destruirnos, quiere destruir a las naciones, a las comunidades, a los pueblos, a las aldeas. Ese es el trabajo de Satán, el trabajo del enemigo. Esa es la meta de Satanás. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, lo que le espera a Satanás. Dice en Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, dice. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y le puso su sello sobre él. Aquí está algo tremendo. Para que no engañase más a las naciones, hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado. Entonces, aquí dice, para que no engañase más a las naciones. Con esto nos damos cuenta que nuestras naciones, que nuestra tierra está siendo engañada. Nos engañan vilmente. Y esas mentiras, ya lo hablamos hace un ratito, que traen pobreza. Esa pobreza está enraizada en las mentiras. Y hablamos de las raíces. Esas raíces son el cimiento para la destrucción de una sociedad. Por eso dan frutos. Y como dice Oseas, dice, mi pueblo perece, o mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Eso es lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no actuamos como iglesia, como pueblo de Dios, porque adoptamos mentiras del enemigo, los rudimentos de la gente que está lejos de Dios. Así que si nosotros nos perdemos por la ignorancia, hermanos, es tiempo ahora de abrir nuestras mentes, de ver el mundo tal y como lo ve el Señor. Y yo cuando oro le digo, Señor, ayúdame a mirar a la gente como tú la ves, a amar a la gente como tú la amas, a apasionarme por la gente como tú estás apasionado por ella, a trabajar en el trabajo que Él ama, que son las naciones de la tierra, ir y hacer discípulos en las naciones de la tierra. Debemos de darnos cuenta de que en nuestras naciones existen fundamentos que destruyen, pero también fundamentos que desarrollan las naciones de la tierra. Y uno de los fundamentos que destruyen nuestras naciones, ya lo estamos viendo, es la ignorancia, y otro, las mentiras. ¿Y cuáles son los fundamentos que desarrollan las naciones? Son el conocimiento y la verdad. Pablo y Colosenses, Pablo, Pablo se enfrentó a problemas entre los colosenses y los gálatas. Lo leemos eso en Gálatas 4, del 3 al 10, y Colosenses del 2 al 2, del 6 al 8. Recordemos que Pablo, cuando fue su primer viaje misionero, no recuerdo, llegó y llegó hasta los Gálatas y también llegó también a los colosenses. Bueno, para no enredarme más, ¿verdad? Porque ya me voy a enredar.
durante su viaje misionero, Pablo, él no había circuncidado a los gentiles. Él les daba la palabra, la buena nueva, pero no les enseñaba la circuncisión. Entonces, cuando Pablo se fue, salieron maestros, a los que les llamamos ahora los falsos maestros. Y ellos enseñaban a la iglesia precisamente a circuncisión, a la circuncisión. Pero ¿cómo entendemos esa parte? ¿Por qué Pablo se peleaba, digamos, con ellos? ¿Por qué llamó la atención a los gálatas y a los colosenses? Pablo sabía que Dios había enseñado la circuncisión al pueblo, a Israel. Para el pueblo de Israel era la circuncisión. Pablo no se oponía a hacer a la circuncisión, a practicar la circuncisión. Pero entre los gálatas ya ese tema de la circuncisión, por eso salen estas dos cartas, estos varones, estas personas, estos judaizantes, que estaban enseñando a los gentiles a circuncidarse, ya se había vuelto un problema serio. Y Pablo entonces puso manos al asunto, ¿no? Y él sabía que los corazones de ellos iba a haber una desviación, algo que no iba a estar bien dentro del evangelio cristiano. Pablo creía que la muerte de Jesucristo y la resurrección de Cristo era suficiente para la salvación. En segundo lugar, y entonces cuando los gentiles se circuncidaban, Pablo creía pues que no le daban la suficiente crédito, la suficiente se me fue la palabra, veracidad, poder, al acto de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Que la salvación era, se me fue la palabra, hermanos, que era lo principal, lo más fuerte, lo fundamental, y no la circuncisión. La otra parte que Pablo veía es que los judaizantes con lo que enseñaban era que estaban demostrando una confianza en el poder de la carne. Y lo tercero es que estaba resultando entre división de la iglesia de los Gálatas en Galacia. Entonces, dice Pablo, antes éramos muertos, pero ahora pues con Jesucristo nos ha dado vida, y como dice la palabra, vida eterna y vida en abundancia. Pablo habla de que antes estaba en esclavitud y que al aceptar a Jesucristo venimos a ser libres. Y entonces Pablo hace un llamado y dice, en Gálatas 4:8 dice, ciertamente dice, en otro tiempo no conociendo a Dios servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo aquí hay otra palabra importante, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ese es el llamado que Pablo le dice a los Gálatas. No vuelvan a los rudimentos del mundo, porque esos rudimentos nos hacen esclavos. Y nos damos cuenta en nuestra vida.
nosotros vivimos, no sé si ustedes se dan cuenta, que vivimos la vida como que si todo fuese normal y no nos hemos dado cuenta que hemos sido esclavizados por el mal. Fuimos hechos cautivos por el mal, por la propia cosmovisión. Por ejemplo, dice que fuimos esclavizados por aquellos que por naturaleza no son dioses. Es algo que se pone delante de nosotros o a alguien que ponemos delante de nosotros. Por ejemplo, antes en la antigüedad habían, y hay todavía, y tótems, se adoraba a dioses falsos, a Baal. Recordemos como cuando Pablo llegó, creo que el Areópago, y había un nicho donde decía al Dios no conocido. Entonces, antes se adoraba a diversos dioses. Y hoy, ¿a qué dioses adoramos nosotros? A la televisión, tal vez al trabajo en casa. Vamos a hablar de las mujeres. Muchas veces las amas de casa están inmersas en el trabajo de su casa desde que se levantan a las 6 de la mañana, los hijos o el esposo y el trabajo del hogar, y se les pasa el tiempo 9, 10, 11 de la noche y se va el tiempo. Los varones que se van a trabajar y regresan cansados y no hay tiempo para Dios. El trabajo puede ser un Dios falso. Los videojuegos, vemos a los chicos de hoy. Hay muchos videojuegos a los que ellos se meten. A veces hay chicos que pasan horas y horas y horas frente a una computadora, a un monitor, jugando videojuegos. Otros que se pasan en el internet haciendo lo que sea. Nosotros debemos de ver cuántas horas nosotros pasamos y qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuántas horas se dice en las telenovelas? Había un hermano que él ya se fue a casa con el Señor. Él decía, dice, las taravisiones, es lo que decía, y las taranovelas. Y muchas veces a nosotros, tal vez mujeres más, les gustan las telenovelas y se pasan muchas horas en las telenovelas. A un misionero, escritor, maestro, movilizador y demás, líder a nivel internacional, se pasaba mucho tiempo en la computadora trabajando, y a su esposa le decía, ven, dice, ya estás mucho tiempo con tu amante. Lo llamaba y le decía que estaba mucho tiempo con su amante. Y nosotros, ¿cuántos amantes hemos tomado, hermanos? Los hemos convertido a veces al trabajo, a veces a los mismos hijos o cosas. Los hemos convertido en un Dios en nuestras vidas. Dice Colosenses 2:15 que hemos sido esclavizados por potestades. Pero, ¿qué hizo Cristo? ¿A qué vino Cristo? Cristo vino para liberarnos, para redimirnos, aquellos que dice que Él nos redimió para que ya no estuviésemos bajo la ley, y nos hizo hijos y nos hizo herederos. Y dice, ¿cómo dice la palabra? Y despojando a los principados, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, en Colosenses 2:15 nos está diciendo que Él, Jesucristo, despojó. Él ganó la batalla.
Pero ¿dónde ganó la batalla el Señor? Muchos hemos caído en este pensamiento, hermanos. Hemos caído en este pensamiento de que que el enemigo ganó la batalla en la cruz y Cristo perdió la batalla al entregar su vida. Pero, y pensamos que Cristo ganó la batalla cuando Él resucitó. Pero no es así, hermanos. Cristo ganó la batalla en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz representó el temor a la muerte. Él tenía miedo. Recordemos cómo antes de ir a la cruz, él estuvo orando en el Getsemaní. Arrodillado, él estuvo allí orando en el Getsemaní y le dijo al Padre, le dijo, si es posible que no pueda yo pasar esta copa, por favor, si es posible no pasar esta copa, cuando le dijo el Señor a nuestro Padre. Era él un ser humano y yo sabía qué tan fuerte iba a ser llevar en la cruz del Calvario el pecado de todos los que estaban y que de toda la humanidad, de todos los que vemos y los que van a venir aún. Él allí tuvo que conquistar el temor a la muerte. Antes de ir a la cruz, él conquistó el temor a la muerte. Entonces, él triunfó ahí porque fue a la cruz como triunfador. Gloria a Dios. Y Satanás, yo creo que se quedó así todo con cara de what, con cara de ¿qué pasó? Porque esa era la carta de triunfo de Satanás. El temor, pero no, Jesucristo fue triunfador antes de ir a la cruz. Él venció en la cruz y Satanás fue derrotado. Pero aún lo vemos como anda todavía merodeando en nuestras vidas. Sabemos cuál va a ser su fin. Él sabe cuál va a ser su fin. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Él sabe cuál va a ser su fin. Él crea desgracias en la vida de muchos. Pero él es enemigo derrotado. Sabemos que él está derrotado y que Jesús es el vencedor en nuestras vidas. Y lo hizo por medio de la cruz del Calvario. Qué preciosa palabra, a mí me llena mucho esto, la verdad. El triunfo del Señor, de Jesús, al ir a la cruz. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo eso? Dice Gálatas 4, 5, 7, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Dice, así que ya no eres esclavo, sino eres hijo. Y también heredero de Dios por medio de Cristo. Hemos recibido entonces por ese hecho la adopción. Y dice la palabra también que cuando éramos rebeldes, cuando estábamos en contra de Dios, Dios nos rescató de allí, del lodo, de la inmundicia, del dolor, de la aflicción, de la cosmovisión del mundo. Y ahora hemos sido adoptados. Él nos adoptó y tenemos derechos como hijos de Él. Y como dice la palabra, por tanto, de la manera que ustedes han recibido a Cristo, andad en Él, anden en Cristo. Andemos en Cristo. Solamente así podemos ser luz a las naciones de la tierra. El enemigo
usa las mentiras y ya vimos cómo miente a nuestras culturas, a las cosmovisiones. Y dice Gálatas, vas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieres volver a esclavizar? Eso se los dice a los Gálatas. ¿Cómo es que nosotros a veces, conociendo a Jesucristo, volvemos a ser esclavizados por los pobres y débiles rudimentos del mundo? Pablo está hablando a estas iglesias, Colosenses y Gálatas. Ya estas iglesias habían sido liberadas por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero con todo lo que estaba ocurriendo, estaban volviendo a los rudimentos antiguos, a esclavizarse por lo pasado. Igual pasó en la antigüedad con el pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó de Egipto. Él los libertó de la esclavitud física, pero la esclavitud física, muchas veces nosotros somos liberados de la esclavitud física, pero nuestros cerebros, nuestras mentes, nuestros deseos siguen siendo esclavos. Seguimos estando encarcelados en nuestras mentes, así como estaba el pueblo de Israel. El Señor se presentó ante ellos cuidándolos se presentó como una columna de fuego, como una nube, como maná, el agua del desierto. Los liberó, pero ellos, ¿qué decían? Ellos querían volver y estaban extrañando las cebollas, la carne, las cosas que tenían en Egipto. Estas personas estaban encarcelados aún en sus mentes. ¿Cuántas veces como ellos nosotros actuamos como que si estuviésemos siendo esclavos en nuestras mentes, no libres en Cristo Jesús? Se dice que es más fácil sacar a una persona de la pobreza física, que salvar a esa persona de la pobreza mental. Pablo se llegó a preguntar, ¿qué es lo que utilizan estos principados y potestades para salvarnos, para esclavizarnos? Igual en este tiempo, creo que nosotros también nos hacemos, yo me hago la pregunta también, ¿cómo es posible que Satanás haya logrado esclavizar al mundo? Terminamos esta parte, hermanos, y vamos a volver en unos minutos. Si no hay alguna pregunta hasta ahora, si está claro lo que estoy comentándoles, o ¿tienen alguna duda o pregunta, o está muy... ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, entonces volvemos en 5 minutos, hermanos.